Muy bien, hermanos, pues muy buenos días. Seguimos continuamos con nuestra serie de estudio, el Sermón del Monte. Estamos en el tema número 17, titulado Jesús y los juramentos. En este punto, hermanos, del sermón, tal vez esta parte, específicamente esta parte, ¿no? Pudiéramos a lo mejor leerla de corrido, ¿verdad? Pues los juramentos, ¿qué tiene que ver, verdad? Eso no aplica a mí, ¿no? Yo casi ni juro. Pero lo que aquí el Señor quiere enseñarnos es todavía más profundo que un simple juramento, ¿no? Y tiene que ver, hermanos, con el tema de la veracidad, del decir verdad, por causa de la justicia de Dios en un entorno de nuestras relaciones. ¿Sí? En otras palabras, el Señor va a profundizar en este tema en cuanto a cómo usted y yo hablamos verdad con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros vecinos, en fin, con nuestros hermanos. ¿Sí? Entonces, Jesús va a poner un énfasis, hermanos, en cómo la ley, ¿sí?, prohíbe ese falso juramento que se le llama también perjurio, ¿no? Y que se considera como la prueba máxima. A mí me da mucho la atención esta declaración, la prueba máxima de infidelidad al prójimo, al decirle o hacerle creer una promesa, escuche bien esto, que en realidad no será cumplida, según las intenciones que hay al momento de hacer ese juramento o esa promesa. Dijo, si te portas bien, te voy a comprar un Xbox. Ay, está el niño. Ay, y luego tú lo ves y, ay, criaturita. Pues llegas tú con su Xbox, ¿no? Una caja de cartón, así, ay, y faltas a tu promesa. Y a veces uno pudiera decir, es un niño, ¿qué puede saber? Bueno, el Señor va a tratar con ese tema que a lo mejor para usted y para mí no pudiera ser tan trascendental, pero Él lo va a poner en un nivel de interés y de importancia. De tal forma, hermanos, que aquí nuestro Señor Jesús, como les decía ahorita, pondrá a otro nivel ese discurso que tiene que ver en cuanto a la persona o a nosotros como discípulos, el tener la intención de cumplir lo que prometemos, ¿sí?, que no va a ser necesario o no debiera ser necesario que usted y yo diga por el pescadito, ¿eh? Este es un pescadito, este, ¿sí lo ve? Esta es la colita y este es, ¿no? No piense otra cosa. No, yo te lo juro que sí te cumplo. Yo te juro, mira, te lo prometo que ahí estaré a la hora que diga. Y lo que el Señor espera, hermanos, de usted y de mí, es que solamente con decirlo, nosotros lo hagamos. ¿A cuánto les gustaría eso? O recibir eso de alguien. Bueno, empecemos viéndonos a nosotros mismos. Porque nuestra palabra, hermanos, jóvenes, casados, solteros, toda la iglesia, nuestra palabra debe de ser tan confiable, escuche bien esto, tan confiable, porque esto que usted dice debe de hablar, es decir, lo que nosotros nos comprometemos que vamos a hacer, ¿sí?, habla, grita, hermanos, de cómo es nuestro carácter. Si usted vez tras vez está diciendo, no, es que ahora sí te lo voy a cumplir. No, es que te lo prometo que ahora sí. Bueno, eso habla de tu carácter y de cómo ese carácter no ha sido doblegado por el Señor. Pero
la idea de esto, la idea que tiene el Señor Jesús es que podamos ser confiables, hermanos, aún en lo que nosotros decimos para después hacer. Entonces, acompáñeme a orar y ponemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, muchas gracias, Señor, nuevamente. No nos cansamos de agradecerte, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres. Te rogamos que nos enseñes el día de hoy por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Es tu palabra, Señor, la que nos confronta, es tu palabra la que viene, Señor, y trastoca nuestros corazones de tal manera que es tu palabra la que convierte el alma, la que nos hace humillarnos delante de ti, rendirnos delante de ti, Señor. Háblanos, Señor. Confróntanos, Señor. Aunque en ocasiones esa palabra pudiera ser directa, Señor, dura, siempre perseguirá, Señor, el que nuestros corazones sean blandos para obedecerte en todo, Dios. Y entonces tu palabra también será como miel en nuestra boca, Señor. Muchas gracias, Señor. Habla en nuestras vidas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 5, verso 33, por favor. Mateo capítulo 5, verso 33. Leo Nueva Traducción Viviente, hermanos. Dice: también han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no rompas tus juramentos. Debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Y como les decía hace rato, hermanos, tal vez pensemos que hoy en día los juramentos nada tienen que ver con nosotros, porque es probable que usted no haya jurado por el cielo y por la tierra, ¿no? O por las tortillas o el pan, o por su cabeza o por su ciudad natal, ¿verdad? Como lo hacían los judíos. Sin embargo, aquí, hermanos, Jesucristo, y ese es el punto medular del mensaje, Jesucristo aquí, hermanos, les está exigiendo a través de estos versículos que hoy vamos a ver, veracidad. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes y yo hablemos solamente verdad. Nada más que eso, hermanos. No andar por entre las ramas, no andar por lo oscurito, no, verdad. Pero que en esa verdad haya humildad y sencillez. Pero también la honradez en todas nuestras relaciones, en todas nuestras conversaciones, en todas nuestras comunicaciones. Y qué hermoso, hermanos, es cuando podemos tener ese nivel de comunicación inicialmente entre, por ejemplo, entre cónyuges, ¿no? Que tu esposo y tu esposa sepan todo de ti, que no haya nada que ocultar, que siempre haya verdad, que puedas confiar ciegamente, ¿no? Y que si ella o él te dice así será, es porque así será. Y no porque tengo que firmarte un contrato, tengo que firmarte una carta responsiva. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, vamos a ver cómo Jesús centra este mensaje de los juramentos, porque era en medio de estos juramentos en su día, es decir, en ese día o en el tiempo de Jesús, en que los judíos, fíjese bien, los judíos que conocían la ley, los judíos que estaban guiando a su pueblo, los judíos que en determinado eran vistos como los líderes espirituales del pueblo, bueno, estos mismos judíos evitaban decir la verdad y cumplir con sus compromisos. ¿Cómo está eso, pastor? Bueno, hoy en día, hermanos, usted lo ve. Hace poco, la semana pasada, estaba en casa yo de mis suegros y yo no sé si a usted le ha llegado, por ejemplo, un correo, ¿no? O de repente una llamada que le dice: oiga, pues le hablamos porque acabamos de detectar que en su tarjeta de crédito
Usted tiene un bloqueo porque alguien quiso accesar de algún punto con su tarjeta de crédito. Entonces, si tú no le sabes, te vas a decir, ay, me quieren robar mi tarjeta. Entonces ellos dicen, pero no se preocupe. Nosotros somos del departamento de detección y le vamos a apoyar para que eso no pase, por favor. Deme su número de tarjeta. Pues tú lo tienes, ¿no? Bueno, por favor, deme, y te envuelven de tal manera que te sacan el número de tu tarjeta, te sacan los números que vienen atrás, en los cuales son la comprobación para hacer compras vía internet, ¿no? Te sacan la fecha en la cual caduce o no sé cómo le expira tu tarjeta y te sacan el nombre que dice. Entonces, con todos esos datos, ellos te pueden clonar la tarjeta o bien utilizar tu tarjeta, ¿no? Y luego, no conforme con eso, dice, pero no se preocupe. Lo que pasa es que le han de ver hackeado el password, pero vamos a cambiárselo. Entonces, cuando hacen ese procedimiento, hasta la password te cambian. De tal manera que cuando quieres entrar ya de plano, le dices adiós a tu dinero. Adiós, dinero mío, ¿no? Y es impresionante, hermanos, ver cómo hoy en día la gente está pensando, ideando la manera de poder quitarte tu dinero y mi dinero. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Sí? Ok. Entonces saben de lo que me refiero. Ahora, estas prácticas de engañar a la gente o estas prácticas en las cuales Jesús está abordando eran esas formas de engaño. Pero la demanda que tenía aquí el Señor, ¿sí? Eran de igual manera así tajantes, fulminantes, de tal manera que hacia el final de la enseñanza, en el verso 37, Jesús les dice que tu hablar sea sí, sí o no, no, ¿sí? Porque cualquier cosa que sea de ahí proviene de pecado. Y ahorita vamos a ampliar un poquito más de eso. Pero para entender bien esta enseñanza, hermanos, es necesario poner en primer lugar qué enseña la ley al respecto o referente a los juramentos. Y posteriormente vamos a ver también qué costumbres tenían los judíos en cuanto a eso. Ahora, ¿qué dice la ley? Como en el caso del divorcio, que vimos la semana antepasada, y que si ustedes se fijan, el Señor está contextualizando, o cada mensaje está en el contexto previo, ¿sí? Porque mire, si pensáramos en esta parte de los divorcios, gran parte de ello tiene que ver con esta falta de verdad, ¿o no? Entonces el Señor ahora se aboca y dice, lo que ustedes juraron, lo que ustedes en algún momento pactaron, cúmplanlo. Háganlo. Si vinieron delante del Señor y presentaron sus vidas en matrimonio, cúmplanlo. Díganse verdad. Pero ahora, en esta frase que el Señor dice, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Esta cita no la encontramos exacta, así como encontramos, por ejemplo, la del divorcio, ¿no? Que el Señor era puntual en decir, aquí dice en el Antiguo Testamento, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver un resumen de algunos versículos que el énfasis especial que tiene es que los rabinos subrayaban ese punto en cuanto a jurar. Por ejemplo, podemos ver detrás de este versículo 33 en Mateo 5, versículos como el siguiente, para quienes toman nota. Levíticos capítulo 19, verso 12. ¿Qué dice Levíticos 19, verso 12? Le leo Nueva Traducción Viviente. Fíjese cómo dice la palabra del Señor. No traigas vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso. Yo soy el Señor. Te juro por Dios que yo no tomé ese dinero. Te juro por Dios que yo no era. Te juro por Dios que no estaba yo ahí. Dios no dice no jures por mí. Esta escritura dice jurar mintiendo. Entonces, de entrada ya el Señor está poniendo
para usted. Y a veces, hermanos, en verdad, créanme, pensamos que esto es muy ligero. Pensamos, no lo puedo decir, que acaba, no pasa nada. En verdad, si Dios lo dijo, va a pasar algo, hermanos. Tarde o temprano. Mire cómo dice Números, libro de los Números, capítulo 30, verso 2. Sigo en la misma versión, Nueva Traducción Viviente. Números 30, verso 2. Dice, un hombre que hace un voto, una promesa al Señor, bajo juramento, jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Y a veces, hermanos, somos muy dados, ¿verdad? Señor, 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 si tú me sanas, Señor, yo te serviré. Yo espero que no haya nadie en esa situación aquí. Y sucede que el Señor te sana. O sucede que el Señor te suple. O sucede que el Señor despliega su poder y esa petición que tú tenías ahí, el Señor se hace cargo de ella. Y luego está el Señor así, ¿no? Pasa una semana, pasa un mes, pasan 3 años y te dice el Señor, oye, ¿te acuerdas que tú me prometiste? Yo, Señor. Ya sabes como que el ángel te habla, ¿verdad? ¿Seré yo, Señor? Dices. Bueno, el Señor es claro. Por eso tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado en hacer una promesa al Señor, un voto al Señor, si no estás en la posibilidad de realmente cumplirlo. Ahora, Deuteronomio 23, verso 21 al 23. Fíjese cómo dice Deuteronomio 23, 21 al 23, Nueva Traducción Viviente. Cuando tengas un voto o una promesa, cuando hagas un voto, yo añado una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que le prometiste, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora, o serás culpable de pecado, dice la Escritura. Verso 22, sin embargo, ahí va la excepción, no es pecado abstenerse de hacer un voto, pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor tu Dios. Básicamente, ¿qué está diciendo? Si dices algo, sopórtalo. Si dices algo, después no mientas diciendo yo no fui. Si tú te has comprometido a hacer algo, cúmplelo. Hoy en día, hermanos, y usted lo puede ver, ¿no? Yo he escuchado muchas historias de hombres ya hoy en día, tal vez ya con muchos años, ancianos, por llamarles, y lo digo con todo respeto, ¿no? Cuando ellos decían, anteriormente la palabra bastaba para hacer cualquier transacción. O sea, el hecho de que tú dijeras, te vendo mi carro, ok. Y podía venir a alguien y decirte, oye, te ofrezco más. ¿Cuánto lo vas a vender? Lo voy a vender en 15. Yo te ofrezco 20. Hoy en día, ¿qué hace la gente? No, pues el que te compre, véndele. ¿Y la palabra? Por eso después surgieron los contratos, surgieron todas estos instrumentos que te comprometían. Por si de repente el alemán te pegaba, ¿verdad? Si de repente, no me acuerdo yo haberte dicho eso, fíjate, pues ya lo vendí. Nos pasó hace un par de meses, acordando así, y al momento de, oye, pues vamos a firmar un acta de compromiso. No, está bien. Así le hacemos, tráeme a la papelería, ¿verdad? El día que llevamos a la papelería el dinero, me dijo, no, ya lo renté. Ahora, en cada uno de estos textos que les compartí ahorita, el énfasis, escuche bien esto, recae sobre 2 cosas específicas.
Una, la necesidad de la sinceridad y la veracidad en el momento de hablar. Tenemos que ser sinceros y veraces en el momento de hablar. No debemos de hablar de manera encubierta o no debemos de hablar a medias verdades. Tenemos que ser rectos, hermanos, delante del Señor. Si hay algo que la iglesia no debe de perder, es esa veracidad demostrada a través de una vida íntegra. Era un buen momento para decir amén, pastor. Sí, sí, cierto. Al rato les doy otro momento. Pero también otra de las cosas que estos versículos que mencionamos ahorita muestra es la necesidad, hermanos, absoluta de fidelidad para cumplir lo que hemos hablado. Y eso se da muchas veces en el servicio. Nos comprometemos para servir y después le decimos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Pues ya no. O decimos, es que el Señor me dijo que ya no. O sea, le atribuyen al Señor algo que el Señor jamás dijo. Seamos cuidadosos en eso, hermanos. Porque lo que el Señor está contribuyendo con estos mandamientos o con esta palabra de cumplir o jurar falsamente o no cumplir tus votos, ¿sí? Era justamente eso, la mentira y el engaño. Yo creo que la gran mayoría de aquí nos han mentido, nos han engañado por lo menos una vez, por lo menos. Pero ¿qué tal nosotros? ¿Lo hemos hecho? ¿A quién? Pero también, hermanos, el Señor no solamente está proveyendo esta protección para el engaño y la mentira, sino también está protegiendo con estos mandamientos el perjurio, que es el jurar en falso. Yo te prometo que ahí estaré. Yo te prometo que te pagaré. Yo te prometo que me casaré. Dame una prueba de amor. Perjurio, jurar en falso, pero también la deslealtad. Ahora, el pueblo de Dios, usted y yo, debemos de ser conocidos, hermanos, como un pueblo que habla palabras que son siempre de fiar. Si en tu trabajo te dicen, oye, a mí me pasaba mucho porque, por ejemplo, los centros de datos, yo trabajé muchos años en centros de datos, ¿no? Usted sabe que hoy en día la disponibilidad de la información tiene que estar, le dicen 7 por 24, 365 días. En otras palabras, todo el tiempo, ¿no? Y era como un hospital, no podía cerrar. ¿Sí? Hay hospitales que, sobre todo aquellos hospitales que tienen, bueno, si es hospital se supone que tiene urgencias y el área de camas, de quirófano, etcétera. Entonces no se puede cerrar. Está abierto todo el día. Bueno, la parte de nosotros también era lo mismo. Entonces, ¿vas a venir el día festivo? Algunos decían, no, sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, fírmame. Te dije que sí. No, necesito. Es que, entonces, lo que hacían es que si aquellos decían y luego no venían, la manera de obligarte entonces era, pues, fírmale, ¿verdad? Pero lo que el Señor, hermanos, espera de nosotros y que es parte de este mensaje es que usted y yo siempre seamos hombres y mujeres de fiar. ¿Somos de fiar, hermanos? Qué bueno. Lo que dice o lo que decimos, eso hacerlo. Y eso habla de integridad. ¿Sí? Usted recordará el Salmo 15, del verso 1 al 4, cuando dice, y lo cantamos inclusive, ¿no? ¿Quién morará en tu santo monte? Y lo dice, limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha jurado, no ha engañado, ¿sí? Y dice,
no ha jurado con engaño. Y dice, el que aún jurando en perjuicio propio, no cambia. ¿Qué quiere decir? Te lo vendo en 30,000 y viene alguien y te dice, te doy 50 y te hacen falta esos 20 más, ¿verdad? Dices, no, pero yo ya le dije a mi hermano que se lo iba a vender en 30 y se lo vendes, ¿verdad? Eso es justamente lo que dice este salmo. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia, sino que cumple con lo que ha dicho. Vivimos en un mundo, hermanos, donde hoy en día la gente, como les decía ahorita, está desarrollando mecanismos de engaño a cada rato. Y lo que más, y obviamente el vínculo, el medio que se utiliza es la conversación diaria. En ocasiones, hermanos, sin pensarlo, nosotros mismos exageramos, damos información imparcial, no completa, ¿no? Mezclamos verdades con mentiras, prometemos cosas sin la intención de cumplirlas. Y además, en muchas ocasiones, en ese discursos, en esas comunicaciones, no hay sencillez, hay engaño, en lugar de una transparencia. Y mentira en lugar de verdad. Eso no debe de pasar entre nosotros, hermanos, como iglesia. No debe de suceder. Por eso, como lo comentábamos ahorita, hay quienes viven de eso. Por ejemplo, en el área inmobiliaria, sobre todo en el área de rentas de locales, casas, etcétera. Hay quienes, por ejemplo, ¿no? Y aquí está el hermano Raúl también, que es abogado. Hay quienes en lugar de decir, voy a pagarle a alguien que le sepa, ¿verdad? Que me haga un contrato y que me blinde bien mi propiedad, para que si la persona que le rento, que no la conozco, ni siquiera sé, sí, obviamente me trae su identificación, sus estados de cuenta, me dice que gana, etcétera. Pero ¿cuántos saben que hoy en día también todo eso se puede generar, fraudear? Entonces la gente va y les dice, oye, hazme un contrato, y le hacen un contrato así con todos los candados, ¿verdad? Y le cobran. Y hoy en día, pues hay gente que obviamente esto es total y completamente legal, vive de eso. ¿Pero por qué, hermanos? Por falta de no haber una veracidad en la gente. Y de repente nosotros decimos, espérame, no, o sea, ¿por qué me haces firmar ese contrato si soy cristiano? Y luego te ven así, ¿no? Entonces, hoy en día vemos cómo muchos negocios, ¿no?, requieren la firma de un contrato de legalidad. Inclusive, ¿verdad? Ya hasta hoy no sé cómo llamarle, una actividad o parte del proceso para a ti y a mí, por ejemplo, darnos un financiamiento, te voy a checar ¿usted también ya lo checaron? Dios. En el buró, ¿sí? Y ese buró de crédito es una figura viejísima, ¿no? Que existía en el tiempo de la conquista de los romanos, ¿verdad? Pero otro es, por ejemplo, bueno, tráeme testigos, ¿verdad? Para poder, no solo a nosotros nos pasa, cada vez que firmamos un contrato en arrendamiento, siempre nos piden testigos, ¿verdad? Por si en algún momento dado ya no queremos pagar, a ver, espérame, tú y tus testigos y mis testigos atestiguaron que nos ibas a pagar, y aquí está, ¿verdad? Y los comprometen. Es más, y no nada más los comprometen, sino les dicen, bueno, si ellos no pagan, ustedes van a pagar. ¿Sí? Inclusive, hermanos, hasta por transacciones menores, ¿no? Hay personas que te dicen, ¿en verdad me vas a pagar? Y hoy en día, excepto en los juzgados, digo, no sé aquí, Raúl nos podrá ilustrar más de eso, ¿no? Pero en los Estados Unidos, todavía hoy en día la figura de poner tu mano sobre la Biblia es usada aún para tomarle juramento al presidente de la nación, ¿verdad?
Y aún después de poner su mano sobre la Biblia y decir, yo lo juro, ¿sí? Se avientan unas mentirototas. Por ejemplo, usted se acordará que el caso de Bill Clinton, ¿se acuerda? Y Mónica Lewinsky. Y eso fue tremendo para la nación. Tremendo, ¿verdad? Y fíjense, para ellos el asunto más fuerte no fue tanto la infidelidad que el presidente tuvo. ¿Saben qué le achacaron más? El que mintiera. Porque le digo, si tú nos hubieras dicho, hubiéramos negociado ahí, ¿verdad? Pero nos mentiste, le quisiste ver la cara a toda la nación. ¿Sí? Entonces, el hecho de jurar, hermanos, en ocasiones es una costumbre habitual o era una costumbre habitual para refrendar esa seriedad. Y aunque las escrituras, como les decía ahorita, no cuestionan este acto o esta práctica, podemos ver, por ejemplo, déjenme compartirles dos escrituras, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento, donde Dios mismo confirma mediante juramento la veracidad de sus promesas. Mire, Salmo 132, verso 11. Salmo 132, verso 11. Nueva traducción viviente dice: el Señor le hizo un juramento a David con una promesa que nunca retirará. Pondré a uno de tus descendientes en tu trono. Pregunta, ¿el Señor cumplió esa promesa? Cabalmente, ¿verdad? En su totalidad. Hebreos capítulo 6, verso 17-18. Hebreos 6, 17-18 dice: Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. ¿Usted duda de su salvación, hermanos? Cuando Dios ha dicho y nos ha dado esa convicción de ser salvos, ¿usted duda que Dios vaya a dejar de cumplir su promesa? Bueno, hermanos, esto también entonces nos hace entender que sus promesas van a ser cumplidas y que si su palabra dice que Él vendrá un día, es porque Él va a venir. Pero usted y yo, mientras que Él viene, tenemos que seguir viviendo conforme a Él espera de nuestras vidas, conforme Él lo ha dejado estipulado en su palabra. ¿Sí? Sigue diciendo el verso 18, así que Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cuáles ambas cosas ha hecho Dios? La promesa y el juramento. Y estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Y esa debe de ser nuestra naturaleza, hermanos. Pero si tu vida es una vida de constante mentira, ¿qué vas a generar en primera instancia a tu alrededor? Vas a generar inseguridad en tu esposa, en tus hijos. No te van a creer más. Porque el día que, así como Pedro y el lobo, ¿verdad? ¡Ahí viene el lobo, viene el lobo! Y todos, ¿dónde? ¡Ay, los engañé! Y se las hizo 2, 3 veces. El día que realmente estuvo el lobo, le dijeron, yo no voy. Se comieron a todas las ovejas. No, hermanos. Si nosotros hemos creído al Señor, nuestra vida debe ser una vida de verdad. Como lo dice Hebreos 6, 18. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. ¿Y qué espera de nosotros Dios? Que tampoco nosotros mintamos, hermanos. Aunque no diga amén. Sigue diciendo, por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Otra de las cosas que genera el decir verdad es justamente eso. Lo que Dios genera en nosotros, ¿qué es? Confianza. Oye, es que la Biblia dice que se va a poner bien tremendo. Oye, es que la Biblia habla de los últimos tiempos. Está bien, pero Dios prometió y tú y yo tenemos que confiar. Pero si tu vida es una vida de mentira constante, ¿cómo piensas tener confianza de los que están alrededor de ti? ¿Cómo? ¿Cómo poder generar en nuestros hijos la confianza, ¿no? De poder ellos abrirse y decir, ¿sabes qué, papá? Hoy me ofrecieron marihuana.
O que tu hija de repente se acerque y te diga, ¿sabes qué, papá? Hoy un joven me sugirió tener relaciones sexuales. Pero si nuestra vida, hermano, no es una vida de honestidad, eso no va a ser generar confianza en nuestra familia, en nuestra esposa, en fin. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, es real. Es real en un mundo lleno de engaño, de mentira, donde este engaño y mentira es una práctica cotidiana, lo dijimos ahorita, pero en el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos estos medios que Dios utilizaba para persuadir, para obligar a la gente a que dijera la verdad. Y mire, vaya conmigo ahí a Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Fíjese cómo dice Deuteronomio 6, verso 13, nueva traducción viviente. Dice, teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Y todos diríamos, amén, ¿verdad? Cuando hagas un juramento, hazlo solo en su nombre. En otras palabras, si tú le vas a servir al Señor, si tú vas a hacer algo, hazlo para el Señor. Comprométete con Dios. Y eso, hermanos, en ti y en mí debería de generar temor. Hoy en día a veces se dicen mentiras de manera muy ligera, hermanos. Por guardar las apariencias, por cuidar nuestra vida inclusive antes de nuestra misma familia. De manera entonces que la intención de esto no es, no tiene que ver con no fomentar, ¿sí?, la práctica de los juramentos, ¿sí?, sino más bien decirle al israelita o al pueblo de Dios en ese momento, si tú vas a hacer algo y te vas a comprometer, hazlo para con Dios. El Nuevo Testamento dice, todas las cosas que hagamos, hagámoslo para con Dios, o como si lo hiciéramos para Dios, no para obviamente, ¿a quién estamos sirviendo hoy en día? A los hombres, ¿verdad? ¿Sí? Y el hombre, ¿cómo va a ver en nosotros que estamos haciéndolo para con Dios? Cuando ellos ven la obediencia, cuando ellos ven la verdad, cuando ellos ven la sencillez. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la costumbre en el tiempo de Jesús? ¿Cuál era la costumbre que se practicaba en relación a estos juramentos en falso, ¿no? El jurar, hermanos, o el hecho de requerir un juramento para ciertas clases de promesa que tenían que ver con cierto peso, es decir, que se hacían cuando las cosas eran, pues, digamos, al parecer de la gente muy interesantes, muy importantes, se hacían los juramentos. Pero cuando de repente las cosas eran, digamos, no tan importantes, se hacían sin juramento, ¿no? De manera que después, hermanos, se empezó a hacer por cualquier cosa y se empezó a desestimar esa parte de darle una seriedad en cuanto a lo que uno decía. Y se hacía justamente para, como les decía ahorita, darle veracidad a ese asunto que nosotros en algún momento estábamos llevando a cabo. Y esto es lo que había pasado en Israel. En el tiempo de los patriarcas, solo se juraba en momentos muy especiales de solemnidad, ¿no? Pactos que se hacían de manera vitalicia o de por vida, pactos matrimoniales u otros asuntos que fueran similares a este. Pero en los tiempos de Jesús juraban por todo, para poder darle certeza a lo que ellos decían, aunque fuera mentira. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso, porque el asunto del por qué Jesús aquí les está diciendo, ya no quiero que hagan eso, era porque los judíos habían convertido este uso del juramento en una hipocresía muy refinada. ¿Qué quiero decir con esto? Habían construido un sistema para eludir la verdad, ¿sí?, o no decir la verdad y no cumplir con lo que ellos habían prometido, haciendo con esto que ese juramento que ellos hacían inicialmente pudiera verse muy verdadero, ¿sí?, pero al momento de llegar a la conclusión o de pagar o de cumplir el compromiso,
se diluía totalmente. Por ejemplo, miren, para entender lo que Jesús aquí les estaba enseñando, quiero mostrarles cómo ellos tergiversaban la ley. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 19, verso 12. Levíticos 19, verso 12. El énfasis correcto de Levíticos 19, 11 es: no juréis en falso. Ese es el énfasis. No juréis en falso por mi nombre. Ese era el énfasis de Dios. No juren en falso. ¿Sí? Pero ellos lo leían así: no juréis en falso por mi nombre. La intención de Dios, hermanos, era prohibir la mentira. ¿Sí o no? Ahí lo dice, está bien claro. Pero los judíos veían que al decir, o ellos hacían que la falsedad fuera admisible. Es decir, tú podías decir algo siempre y cuando no mencionaras el nombre de Dios. No sé si me explique. Por ejemplo, mire, otro ejemplo, Números capítulo 30, verso 2. Dice Números capítulo 30, verso 2: si un hombre hace un voto, y ahorita la leíamos esta escritura, al Señor, o hace un juramento, no faltará a su palabra. Ellos, los judíos, le daban otro énfasis. Aquí, Hechos 32, ¿cuál es el énfasis? No faltará su palabra. En otras palabras, no mientan, no digan mentiras. Pero ellos decían, si un hombre hace un voto al Señor, no faltará su palabra. Y otra vez vemos que mientras que Dios exigía el cumplimiento fiel de toda clase de voto o juramento, ellos decían que ese cumplimiento era obligatorio. Es decir, si yo me comprometo en algo, va a ser obligatorio siempre y cuando yo lo haya hecho por Dios. Y ahorita los versículos 34, 35 y 36 nos van a dar razón de esto. ¿Sí? Porque los judíos, hermanos, con el paso del tiempo, habían llegado, y esto es a lo que me refería con haber creado ese sistema de juramentos, ¿sí?, a un grado de obligatoriedad, es decir, de obligar a cumplir el juramento dependiendo cuál fuera el objeto invocado. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, yo juro por mi computadora. Pues tu computadora. Bueno, entonces, por todo este equipo, ¿no?, que cuesta más, ¿verdad?, que una computadora. Entonces ellos le daban cierto valor para que al momento de tú decirle, mira, no, pues entonces sí, tu compromiso está algo pesado, ¿verdad? Algunos votos, hermanos, que nombraban a Dios, por decir algo, exigían un cumplimiento obligatorio en lo absoluto, ¿no? Otros, pues casi eran obligatorios, otros no tan obligatorios, y así en la medida que tú ibas señalando el objeto en ese sentido, ¿sí?, tenía mayor valor tu juramento o no. Entonces, para evitar ese tipo de responsabilidades, mucha gente juraba por cosas menores. De manera que estas clasificaciones que se le daban, ¿sí?, empezaban a constituir el trasfondo de lo que Jesús está poniendo como ejemplo en los versos 34, 35 y 36. Pero nosotros podemos ver también claramente esta denuncia de parte del Señor contra los fariseos y los escribas en Mateo capítulo 23, verso 16 al 22. Déjame leerles estos versículos. Mateo 23, verso 16 al 32. Les dice Jesús a los escribas y a fariseos: guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Fíjense lo que les está diciendo el Señor. Vean el nivel del juicio de parte de Dios. Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos, tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dice
Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí lo impone. Qué ciegos son. Pues, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar, juran por el altar y por todo lo que hay encima. Y cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios, quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios, quien se sienta en su trono. En otras palabras, hermanos, ellos habían hecho todo lo necesario para poder falsear en determinado momento sus compromisos. Todo lo que ellos en algún momento les implicaba un compromiso. No quiero que pierda de vista quiénes, ¿sí? Los escribas y los fariseos. Sin embargo, en este capítulo 5 que estamos estudiando, no podemos así saber exactamente lo que decían acerca del cielo, o por qué juraban acerca del cielo, o la tierra, o Jerusalén, o la cabeza, como lo dice más adelante Jesús. Pero sí podemos observar, hermanos, estas distinciones que para Cristo eran absurdas, puesto que todos en el fondo involucraban a Dios y por lo tanto había una obligatoriedad para cumplirlo. Fíjese, volvemos otra vez al capítulo 5, verso 34, nueva traducción viviente, Mateo 5:34, dice: pero yo digo, dice el Señor, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, es la morada de Dios, es el lugar donde Dios tiene su trono. Por lo tanto, les decía el Señor, el cielo, el jurar por el cielo, si tú piensas que, y no es el asunto de hacerlo así, sino el asunto es de hacerlos entender la falsedad en la cual ellos estaban incurriendo. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, tú puedes jurar por el cielo, pero el cielo es el trono de Dios. Ahí está Dios. Verso 35, ya no digas por la tierra. Es decir, que jures por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la gran ciudad del rey. Jesús les estaba diciendo, hermanos, ustedes están mintiendo de manera abierta y piensan que Dios no se está dando cuenta. Aunque estén diciendo, juro por el trono, juro por la tierra, juro por Jerusalén, juro por mi cabeza. Porque aún la misma cabeza, hermanos, dice el verso 36, ni siquiera lo digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Y algunos dirán, yo sí, pastor, me lo pinto. Ahora, en cuanto a la cabeza, este verso 36, hay quienes pudieran pensar que nada tiene que ver con Dios, es decir, mi cabeza, mi cuerpo, mi vida es mía, no le pertenece a Dios. Pero déjeme decirle que Él nos creó. Y aunque usted en algún momento puede decir, yo no le pertenezco al Señor, créame, usted no tiene potestad sobre su cuerpo. Es gracioso escuchar, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Las mujeres cuando dicen, a ver, ¿y por qué yo no puedo abortar? Yo soy dueño de mi cuerpo. A ver, y si eres dueño de tu cuerpo, ¿por qué te embarazaste? Ah, no, es que fue un descuido. Ah, no, pues es que lo que sea. No, si tú fueras dueño de tu cuerpo, si tú pudieras tener el poder para controlar tu cuerpo, ¿no podrías hacer eso? ¿Podrías evitar que el cáncer viniera a tu vida? Claro. Él, hermanos, es nuestro creador. Él es quien nos sustenta. Seas tú creyente o no. Y como te decía ahorita, tal vez puedas pensar, esta cabeza es mía y no de Dios. Si ese fuera tu pensamiento, intenta ahorita en este momento. ¿De qué color te gusta el cabello? ¿Rubio? ¿Negro? No, ya los que ya se nos están pintando canitas, ¿verdad?
Bueno, a ver, a la 1, a las 2, a las 3, ¿a quién le cambió? ¿A quién le salió más? ¿A quién se le quitó menos? ¿Verdad que no? Lo que el Señor ahí les estaba diciendo es, tú no tienes el poder, pero lo que sí puedes controlar es decir verdad. Dios es el Señor, hermanos, de nuestro cuerpo, por lo cual el jurar por nuestra cabeza, este era el mensaje de Jesús hacia ellos, a ustedes les hace vinculante o les vincula al Señor, ¿no? Pero aquí, hermanos, lo que sí es un hecho que es relevante y quiero subrayar, sumamente importante en relación a estas tres juramentos, ¿no? El cielo, la tierra, Jerusalén, el templo, tu cabeza, lo que sea, es que Dios siempre está presente con nosotros. Jesús, eso era lo que quería que ellos vieran. O sea, así como diciéndoles, ¡pah! No te equivoques. Por más que quieras engañar a alguien, por más que quieras escudarte en aquello que te comprometiste y quieras evadir tus responsabilidades, Dios está ahí. Dios estuvo ahí cuando tú lo dijiste. Por más íntimo que haya sido, mi amor, si tú me das la prueba de amor, me casaré contigo. Nadie se dio cuenta más que ella, güey. Y luego, como Amnón vio a Tamar y le dijo, después de que se había saciado, y le dijo, y no sé por qué digo esto, pero tengan cuidado, jóvenes. Cuiden su vida. Ofrézcanle sus cuerpos al Señor, sus vidas completas en santidad, en integridad delante de Dios. Porque Dios siempre escucha nuestras palabras. Es más, ¿qué decía David? Todavía ni siquiera digo mi petición y tú ya la sabes. De tal manera, hermanos, que si invocamos su nombre o no lo invocamos, siempre es testigo de nuestras promesas. Si Jesús prohibiera, porque algunos dicen, no, es que aquí el Señor está prohibiendo jurar, ¿no? No perdamos el sentido y veamos el contexto. El asunto es, el Señor les estaba diciendo, sean veraces, sean verdaderos. Porque si Jesús prohibiera absolutamente el juramento en este contexto, también, por ejemplo, estaría condenando de manera implícita, ¿sí?, aquellos grandes hombres en el Antiguo Testamento que en algún momento juraron, como Abraham, por ejemplo, ¿no? Ahí en Génesis 14, ¿no? O en Génesis 21, no voy a entrar en detalle a esto, ¿no? Pero él juró, hizo esos juramentos con promesa al rey de Sodoma y a Abimelech también. Isaac, ¿se acuerda? Le hizo jurar hizo un juramento con Abimelech ahí en Génesis 26. Jacob lo hizo con Labán en Génesis 31 y con José en Génesis 47. La epístola de los Hebreos, hermanos, vemos cómo celebra en esta epístola el escritor con entusiasmo los juramentos que Dios hizo. Y espera que nosotros también recibamos consolación a través de esos juramentos que aparecen en Hebreos 3, por ejemplo, verso 11, 18, en Hebreos capítulo 6, verso 13 al 18, en Hebreos 7, versos 20 al 21. No entro a detalle porque no me va a alcanzar el tiempo, pero vemos también al apóstol Pablo, hermanos. El mismo apóstol Pablo que dice que él llama a Dios por testigo. Romanos 1:9. Por ejemplo, mire lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 20. En esto que os escribo, fíjense cómo dice Pablo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Han escuchado esa frase? Delante de Dios. Conocí a alguien que en algún momento dado, a manera de broma obviamente, pero con el dicho que como ella lo decía, daba a entender que su dicho no era verdad, porque le decíamos, delante de Dios
Y ella decía, atrasito. Ah, no, tú estás mintiendo, ¿no? Pero miren cómo dice Pablo. En esto os escribo, he aquí delante de Dios, y agrega que no miento. Palabra de Dios para todos, dice en ese mismo versículo. Dios sabe, escuche bien esto, hermanos. Dios sabe que todo lo que digo es verdad. ¿Qué compromiso? ¿Qué compromiso delante de Dios? Que lo que usted y yo digamos sea verdad. ¿Cuánto te dieron para viáticos? 1,000 pesos. ¿Y cuánto regresaste en notas? 1,000 pesos. ¿Te los gastaste todos? Nada más 500 y pedí nota por otros 500. ¿Se fija? En todas partes, hermanos, tenemos que rendir cuentas y ser veraces. Eso habla del carácter, hermanos. De tu carácter y mi carácter reflejado en la persona de Cristo, en nosotros. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, verso 8 dice palabra de Dios para todos. Escucha, escucha. Dios es testigo de que los extraño y los recuerdo con el mismo afecto de Jesucristo. ¿Qué les estaba diciendo Pablo? Lo que siento es en verdad. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Señor, por medio de su Espíritu Santo. A veces pensamos que engañamos a Dios, hermanos. Pero si usted y yo somos creyentes, el sello del Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, de tal manera que cualquier mentira, cualquier falsedad, hace que el Espíritu también se contriste, hermanos. Fíjese cómo dice segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2. Pablo está aquí tomando ese juramento para Timoteo a ejercer su ministerio, ese ministerio de la predicación. Y lo único que pretendía Pablo con este juramento era poner a Dios en medio de esa conversación con él, a fin de que los que fueran a leer la carta vieran la convicción y la sinceridad con la que Timoteo lo estaba haciendo. ¿Se fija? Dios estando ahí, hermanos, nos compromete. Fíjese lo que dice. Cuando Jesucristo regrese como rey, de Pablo a Timoteo, juzgará a los vivos y a los muertos. Sabemos esto, ¿verdad? Así que ante Dios y Jesucristo te ordeno. Fíjese qué clase de testigos puso Pablo ahí. Que anuncies el evangelio e instes en todo momento, oportuno o no, muéstrales lo malo que han hecho, corrígeles cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia. El énfasis del Señor en estos versículos, hermanos, era enseñarnos a ti y a mí que todo lo que digamos debe de provenir de verdad. Ay, pastor, ya me la está poniendo muy difícil. ¿Y qué le voy a decir a mi mujer cuando de repente me desaparezco un par de horas? Mira, tú le podrás decir lo que quieras a tu mujer. O tú, joven, le podrás decir lo que quieras a tus padres. Pero contra lo que tú les digas, Dios ya te vio. Estuvo ahí. Aunque tú pensaras que era lo más oculto, lo más secreto, Dios estuvo ahí, viéndote, escuchándote. Ustedes recordarán, ¿no? Cuando Pedro le dice a Ananías y Zafira, ¿por qué dejaste que el diablo te llenara tu corazón, te llenara tu mente de pensamientos que van en contra del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué le quieres? ¿Se acuerda la frase que le dijo? ¿Por qué le quieres al Espíritu Santo? ¿Se acuerda que le dijo? ¿Por qué le quieres mentir? ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo? Que todo lo sabe. Por último, hermanos, este
esta parte del juramento y la veracidad, que tiene, lo vemos reflejado en el último versículo, en Mateo capítulo 5, verso 37. Acompáñeme nuevamente ahí, Mateo 5, verso 37, por favor. Me gusta cómo dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice así: simplemente di, sí lo haré. Bueno, quiero retomar un poquito el contexto. Va, desde el verso 34. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Verso 36, ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelvan blancos o negros. Simplemente di. ¿Qué dice ahí? Bueno, en su versión Reina Valera dice sí, sí, ¿verdad? Fíjese, esta versión Nueva Traducción Viviente dice sí, lo haré. O no, no lo haré. Porque cualquier otra cosa proviene del maligno. ¿Y a qué se refiere que cuando dice cualquier otra cosa proviene del maligno? A decir mentira, a decir falsedad, a encubrirlo. Y aquí, ahora sí, podemos ver cómo Jesús está condenando toda manera de hablar, hermanos, que no corresponda a la verdad de Dios. Aquí Jesús está exigiéndole a los discípulos que hablen con sencillez, que hablen con integridad, que hablen con sinceridad, pero sobre todas las cosas, con verdad. Y algo que quiero señalar aquí, sumamente importante. Lo que sale de nuestra boca, hermanos, debe proceder de un corazón limpio y sincero. Y eso me recuerda cuando el Señor dijo: ¿de dónde emanan los homicidios, los adulterios, todo esto, esa lista tremenda que el Señor? ¿De dónde dijo el Señor? Del corazón. Por eso, hermanos, tiene que ver el decir verdad con nuestro carácter. Y este énfasis, la verdad es que no es nuevo, y lo vimos ahorita, se lo mostré en el Salmo capítulo 15. ¿Quién entrará en tu santo lugar? ¿No? El Salmo 51:6, por ejemplo, dice: he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Proverbios 12:19 dice: los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Y estas son las cosas, hermanos, que como iglesia usted y yo debemos de hacer. Y yo quisiera que tomaran nota de estos versículos que le voy a dar. Zacarías capítulo 8, verso 16 y 17. Lea el capítulo cuando pueda. El Señor inclusive ahí dice que puso a su pueblo unos con otros para probar su corazón, dice. Está tremendo ese capítulo. Pero verso 16 y verso 17, cuando llegamos ahí, encontramos cuál es el corazón de Dios para su iglesia, para su pueblo. Fíjese, dice Zacarías 8:16, Nueva Traducción Viviente: pero ustedes deben hacer lo siguiente. ¿Sí? Y cuando nosotros vamos a leer esto, hermanos, se entiende que el contexto previo era todo lo contrario. ¿Sí? ¿Qué les pide el Señor? Ustedes deben hacer lo siguiente: digan la verdad unos a otros. En sus tribunales pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. No tramen el mal unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo, y no lo estoy diciendo yo, lo dice Dios, yo odio todas esas cosas, dice el Señor.
Jeremías capítulo 5, verso 3. Jeremías dice, Señor, tú estás buscando la honradez. Golpeaste a tu pueblo, pero no prestó atención. Los has aplastado, pero se negaron a ser corregidos. Son tercos, de caras duras como piedra, rehusaron arrepentirse. Oseas capítulo 4, verso 1 y 2. Oseas 4, 1 y 2. Escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Y esto de por sí, hermanos, créame que aquí podríamos tomarnos otra hora para hablar de esto, de todo lo que implica estos, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra, y se refiere ahí donde tú vives, en tu pueblo, mucho menos en aquellos que no me conocen. Verso 2, ¿haces votos? ¿Qué significa eso? ¿Haces pactos? ¿Haces promesas? Y los rompes. O sea, estás siendo mentiroso. Matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes. Un asesinato tras otro. Y estos versos, hermanos, estos versículos y muchos otros más indican lo que Jesús afirma en estos versículos que estudiamos. La veracidad, es decir, el que tú y yo digamos verdad, no es cuestión de jurarlos, no es cuestión de porque yo soy el pastor, me tienes que creer. No, hermanos, no, sino de integridad. De lo que tú dices es lo que tú vives. Esos dos deben empatar y mostrar, o que la gente, cuando nuestra palabra con nuestros actos se junten, vean a Cristo en nosotros como una esperanza de gloria. Porque la persona, hermanos, que realmente ama la verdad en lo íntimo, no va a jurar, no va a decir, créeme por favor, porque Él conoce su corazón y sabe que ama la verdad, sabe que todo lo que diga, Dios va a ser testigo de lo dicho. No va a haber falsedad que entre en su vida. Los discípulos seguidores del Señor deben saber que en la conversación cotidiana, en el ir y venir, en el trajín diario, no debe haber lugar a esos juramentos, sino debe de haber, hermanos, una vida de verdad. Debemos de ser personas veraces. Que la gente que nos conozca sepa que si nosotros decimos sí, es porque sí vamos a cumplir. Que si decimos no, es porque no estamos de acuerdo en eso y no nos va a mover. Íntegros, veraces. Por eso el Señor decía, todo lo que es más de esa sencilla afirmación que es verdad, va a proceder del error, va a proceder del mal, va a proceder al pecado. ¿Quién es el padre de mentira? ¿Quién? Y él crea falsedades. Él va a utilizar cualquier situación, hermanos, para desviar nuestras vidas, para desviar nuestro corazón. Cuanto más está corrompida, hermano, y yo no sé si usted podrá coincidir con esto conmigo, pero cuando una persona está corrompida, o una sociedad está corrompida, y tiene una necesidad mayor de hacer un juramento con el fin de avalar sus hechos, de avalar sus palabras, es una persona o una sociedad que está en pecado. Porque, insisto, no es que el Señor esté diciendo no juren.
Lo que el Señor está diciendo es, todo eso pasa a un segundo término si tú y yo somos veraces, verdaderos. Y posiblemente, hermanos, con esto, como creyentes, tal vez usted y yo nunca utilicemos en nuestras conversaciones, te juro, te prometo. Pero ¿cómo está hoy en día nuestra veracidad para con los demás? ¿Cómo está hoy en día nuestra fidelidad, nuestra veracidad, nuestra lealtad para con su esposo o su esposa, para con sus hijos o tus padres, para con tu hermano o tu hermana? ¿Cómo está? Si ahorita el Señor estuviera aquí viendo nuestros corazones, ¿qué le diríamos? ¿Hablaríamos verdad? Cada quien. Pero el mensaje hoy es, hermanos, ya no más mentiras, ya no más falsedad. Vivamos agradando a Dios, siendo veraces, siendo verdaderos, siendo honrados, fieles al Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Diga amén, Señor. Heme aquí. Póngase de pie. No se distraiga. Ahí en su corazón, perdón, ahí en su lugar escudriñe su corazón. Habrá cosas que usted tiene que arreglar en relación a la verdad. Habrá cosas en las cuales usted tendrá que poner a cuentas su vida con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con algún hermano, hermana, no lo sé. Pero hermanos, el Señor ha sido muy claro. Dios quiere que hablemos con verdad. No solamente entre nosotros, hermanos. Es lo menos que podemos esperar aquí en este lugar. Que cuando se nos pregunte algo, no tratemos de justificar, sino sencillamente decir la verdad. Padre, te damos gracias en esta mañana, ya mediodía, donde tú nos has permitido, Señor, ser expuestos ante la luz de tu palabra. Hoy en día, Señor, los gobiernos de los países en este mundo tratan a toda costa de que sus electores les crean. Y dicen tantas promesas que nosotros como tu pueblo, Señor, no seamos así. Y aunque vivamos en este mundo, podamos ser, Señor, un pueblo como el que decía Zacarías, Señor. Ahí en Zacarías capítulo 8, Señor. Ustedes deben de hacer lo siguiente: digan la verdad unos a otros. En donde quieran que estén, en sus tribunales, pronuncien veredictos que sean justos y que esos veredictos siempre conduzcan a la paz, no a la guerra, a la unidad, no a la desunión. No tramen el mal unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad, porque dice tu palabra que tú odias todas esas cosas. Y tú las odias, Señor, nosotros también las odiamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en este mundo y que tu verdad impacte a través y sencillamente de nuestras vidas, Señor. Levante sus manos ahí en su lugar y diga: Padre,
Aquí está mi vida, Señor. Si te he fallado, Señor, perdóname. Pero hoy quiero volver a ti, Señor. Quiero hablar verdad. Que mis hijos puedan nuevamente, Señor, tener confianza en mí. Que mis padres puedan tener confianza en mí. Que mi esposa, mi esposo pueda confiar otra vez en mí. Porque hoy me comprometo contigo, Señor, sabiendo que tú demandarás eso, Señor, para mí. Si ese no es tu compromiso, no lo hagas sencillamente. Pero piensa que todo el entorno que está en juego, tu vida, la de tu familia, lo que Dios te ha dado. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Ayúdanos a seguir caminando en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Adoremos al Señor, hermanos, con todo nuestro corazón. Gracias.